Y titulé esta charla Breve Historia del Islam porque, para sintetizar, 1433 años de era musulmana, calculada de acuerdo a su calendario lunar de 354 días, es una tarea un tanto difícil. Ese cómputo corre a partir del año 622 de la era cristiana, año primero de la Égira, como le llaman los árabes. Voy a dividir la charla en tres partes. Una son las bases teológicas del Islam, ya que la historia del Islam no se puede entender sin sus bases teológicas. Luego veremos rápidamente los hitos más importantes que el Islam ha tenido y lo vamos a enfocar fundamentalmente en la historia que el Islam ha tenido con respecto a Occidente, porque como podemos entender y sabemos, es una religión que abarca más de 1.200 millones de creyentes en el mundo, abarca todos los continentes y entonces por razones de tiempo y oportunidad nos dedicaremos fundamentalmente a la relación entre el Islam y Occidente. Luego de esa breve, historia o síntesis de la historia respecto a los hitos más importantes, vamos a intentar responder a una pregunta y vamos a traer a colación opiniones de destacados académicos e intelectuales respecto a una pregunta que obsesiona y angustia mucho a Occidente. ¿Es el Islam compatible con los valores de Occidente? Bueno, vamos a tratar de darle algún tipo de respuesta a esa pregunta sumamente importante. Bueno, comencemos. Respecto al Islam, ¿qué significa el Islam? El Islam es el sometimiento a la palabra de Dios. Toda persona que cumpla los 5 pilares de la fe, que veremos a continuación, integra la comunidad de los creyentes, que en árabe se llama Ummah. Esos 5 pilares de la fe son la declaración de fe, que en árabe se llama Shahada, que es la más importante obviamente, que refiere al monoteísmo del Islam, que se remonta en cuanto a la teología judeocristiana, que toma en cuenta, es heredera en definitiva, al profeta Adán, al profeta Abraham, que va a ser importantísimo para las 3 religiones monoteístas, a Moisés, al cual los musulmanes le llaman Musa, a Jesús, al cual los musulmanes llaman Isa y que es nombrado 15 veces en el Islam, y por supuesto el último y más importante, el profeta Mahoma. El segundo pilar de la fe es el Salah, o sea, las 5 oraciones que todo creyente debe realizar en el día y la noche mirando a la Meca. El tercer pilar es el que se llama el Zakat, con Z y con K, que refiere a las limosnas que en forma de donaciones se deben realizar por obras de caridad y que aproximadamente refiere o significa el 2,5% aproximado del ingreso del creyente. El cuarto pilar es el Hajj, o sea, la peregrinación por lo menos una vez en la vida a la Meca, y el último es el ayuno del mes de Ramadán. Hay un sexto pilar que está sumamente debatido y que ustedes conocen porque lo ven y oyen todos los días, que es la yihad. La mayor parte de los exégetas y eruditos musulmanes entienden que la yihad no es un pilar de la fe. Obviamente también saben que la yihad es, o el significado, digamos, más corto, vamos a llamarle así, es la defensa del Islam y la guerra contra los infieles. Pero una acepción mucho más genérica y más importante es lo que se llama, o yihad significa el camino del agua. ¿Qué significa el camino del agua? Es el camino que todo creyente debe realizar a lo largo de su vida, cumpliendo con los preceptos del Islam, definitivamente, cuando muera, va a ser juzgado por Dios. Obviamente, no podemos dejar de mencionar, porque es absolutamente esencial dentro de la teología musulmana, lo que los árabes llaman al-Kitab, o sea, la madre de todos los libros, o sea, el Corán. El Corán significa recitación. Esto es importante porque es la palabra de Dios escrita y transmitida en lengua árabe a la humanidad a través del profeta Mahoma. Y reitero el tema, o repito, es en lengua árabe, o sea, cualquier creyente en cualquier parte del mundo debe recitar en lengua árabe.
Como dijimos, significa recitación, está compuesto por 114 capítulos o suras, 6.346 versículos o aleyas y 78.000 palabras. Refiere fundamentalmente a una cantidad de aspectos de la vida cotidiana, derechos de familia, de derechos sucesorios, bueno, un sinfín de temas. No está cronológicamente ordenado como la Biblia, por ejemplo, y en los capítulos finales refiere al juicio que todo creyente va a tener que pasar al fallecer en su encuentro con Dios. Casi a la misma altura que el Corán está la Sunna, S-U-N-A. Esto es importantísimo porque lo vamos a ver a continuación. La Sunna es o refiere a la vida ejemplar del profeta en sus tradiciones orales y que están compendiados en lo que se llaman los hadices, con H y con C. Dicho esto, veremos brevemente algunos aspectos importantes de la vida de Muhammad bin Abdullah, o sea, del profeta Mahoma. Nace en el año 570 de la era cristiana, dentro de la famosa y poderosa familia de los Quraysh de la Meca. Queda huérfano de chico, es protegido por un tío, empieza a realizar caravanas a lo largo de Arabia y llega hasta Siria. Y en el año 610, en unas cuevas fuera de la Meca, tiene un encuentro trascendental que va a cambiar su vida y la vida de centenares de millones de personas. Ese encuentro que se llama, los árabes o los musulmanes llaman la noche del destino, es el encuentro que va a tener el profeta con el arcángel Gabriel, el cual le va a transmitir todos los mandamientos que Dios quiere para la humanidad. Eso obviamente cambia totalmente a Mahoma como persona, como ser humano, y obviamente empieza su transformación como reformador, como jefe político y sobre todo jefe religioso. En el año 622 tiene que abandonar la Meca, mismo perseguido por sus propios parientes de la familia Quraysh, porque todas sus enseñanzas significaban algo revolucionario que rompía el statu quo de la situación desde ese momento. Huye a Medina, vuelve triunfante en el año 630 de la era cristiana y muere físicamente en el año 632. ¿Por qué digo físicamente? Está enterrado en Medina porque, de acuerdo a la tradición musulmana, realiza un viaje místico desde el Domo de la Roca, desde Jerusalén, en la tercera ciudad santa del Islam, acompañado por el arcángel Gabriel para su encuentro con Dios. Como dato también biográfico, les digo que el profeta tuvo 11 esposas y 2 concubinas, una judía y una cristiana. Podrán comprender que creó una larga familia. Digamos lo siguiente a continuación, que el profeta no dejó sucesor. Ahí tenemos un primer problema importante. Quienes los van a suceder van a ser los 4 grandes califas, que en árabe los llaman Rashidun, que significa los correctamente guiados. El primero de todos va a ser un suegro del profeta, Abu Bakr, del 632 al 634. El segundo va a ser Omar, del 634 al 644, que empieza con él la expansión del Islam. El tercer califa va a ser Uthman, que va a ser muy importante porque va a ser que él va a ordenar la compilación de todas las tradiciones en el Corán. Por primera vez va a aparecer el Corán en forma escrita. Y por último tenemos Ali ben Talib, primo y yerno del profeta, casado con su hija Fátima. Aquí se va a producir un hecho que dura hasta nuestros días, que es la división entre los sunitas y los chiitas. ¿Por qué? Los seguidores de Ali, de ahí viene la palabra en árabe, el partido de Ali se llama Shia al-Ali, de ahí el nombre de Shia, establecen o opinan que solo por consanguinidad con el profeta se puede ser califa. Aproximadamente representan el 15% del mundo musulmán. Muy por el contrario, los sunitas, que representan aproximadamente el otro 85%, dicen que si bien es importante para ser califa
estar emparentado de alguna forma con el profeta, es más importante que la mayoría entienda que el candidato a ser califa tenga las virtudes y los talentos suficientes como para llevar adelante la campaña de conversión de los infieles y no creyentes, a los cuales los árabes llaman kufar. Bueno, ahora vamos a ver un poco rápidamente la expansión del Islam. En su arrollador avance hacia el este, van conquistando territorios de los imperios bizantino y persa sasánidas que estaban sumamente debilitados por las luchas entre ellos. Comienzan su conquista, obviamente, de la península arábiga, Palestina, Siria, conquistan la Persia sasánida, siguen hacia el norte de la India, dominan vastas extensiones de Asia Central, y a partir del siglo XII van a llegar al Asia Sudoriental, a Malasia, Java y Sumatra, que luego va a ser Indonesia. Por el oeste, obviamente toman Egipto, todo el norte de África, cruzan el estrecho de Gibraltar, fundamentalmente los bereberes que se han convertido al Islam. En el 711 derrotan a los visigodos, empieza la ocupación de la península ibérica, y por primera vez son derrotados militarmente en el 722 por el rey Pelayo en Covadonga, que inicia la reconquista cristiana. Cruzan los Pirineos, y el 10 de octubre del año 732 tiene lugar una batalla decisiva en el mundo occidental, que va a ser la batalla de Poitiers, en que los francos merovingios, con Charles Martel, los derrotan. Y ahí podríamos hacer una reflexión en este aspecto. Podríamos decir lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si los sarracenos, como llamaban los francos, hubieran triunfado en esa batalla y hubieran llegado, por ejemplo, al Rin, como llegaron al Danubio 2 siglos después? ¿Qué hubiera pasado? ¿Europa hubiera sido musulmana? ¿Hubiera sido cristiana? Bueno, todos los estudios demográficos indican que debido a la bajísima natalidad europea actual y la fecunda natalidad musulmana, tanto por migración como por distintas generaciones de musulmanes viviendo en el territorio europeo, aproximadamente en el 2050 Europa puede ser un continente musulmán. Entonces la pregunta es: lo que no pudieron por las armas en el año 732, ¿lo pueden hacer ahora a través de la demografía, a través de la reproducción? Bueno, veremos, es una reflexión que conviene hacernos. Acto seguido, les voy a hacer una anécdota histórica y comprobada. Del 661 al 750, el califato más importante estuvo en Damasco a través de los Omeya. Y del 750 al 1258, el califato se va a mudar a Bagdad, que va a ser un centro importantísimo del mundo musulmán, y va a estar en manos de la familia de los abasíes. Era costumbre, una atroz costumbre, diría yo, que los últimos integrantes de la familia de la dinastía vencida, en este caso los omeyos de Damasco, fueran todos asesinados, todos tenían que ser ejecutados, porque la nueva dinastía entrante, en este caso los abasíes, no podían tolerar que hubiera supervivientes. Llegó a oídos del último superviviente de esa familia, que estaba en el río Éufrates, que llamaba el príncipe Abdurrahman, que iba a ser ejecutado, y había grupos de asesinos que estaban atrás de él. Bueno, este personaje inicia desde el río Éufrates, y por 5 años, repito, 5 años, una huida que le va a llevar por Siria, Palestina, Egipto, todo el norte de África, hasta llegar a lo que es hoy Marruecos, donde fue protegido por los bereberes, porque su madre era bereber. Cruzó el estrecho de Gibraltar y unificó los reinos árabes de ese momento que estaban en guerra. Y ustedes se preguntarán, bueno, muy bien, es digno de un guión cinematográfico esta huida, pero ¿quién fue exactamente este personaje? Bueno, este personaje fue el fundador del Califato de Córdoba, con el nombre de Abdurrahman I. A continuación, dividimos del punto de vista histórico. Tenemos las cruzadas como hecho fundamental en el relacionamiento entre el Islam y Occidente. Entran en escena en el siglo XI aproximadamente, en el 1071, llegan los turcos seljúcidas que vienen de Asia Central,
derrotan definitivamente a los bizantinos y sobre todo era un pueblo que se convirtió al Islam y por lo tanto tenían un poco el fanatismo de los conversos. Impiden a los peregrinos cristianos llegar a orar a Jerusalén. Eso causa una conmoción muy grande en Occidente y el Papa Urbano II llama al concilio en el 1095 en Clermont-Ferrand y ahí nacen las cruzadas. La primera tiene lugar del 1096 a julio 99 que el ejército franco cruzado toma Jerusalén. No vamos a hablar de las cruzadas por motivos de tiempo, de tener poco tiempo al respecto, pero sí vamos a hablar de las consecuencias que fueron muchas. En esos 2 siglos de combate entre el Islam y el occidente cristiano, las consecuencias fueron muchas. Por ejemplo, económicas, el Mediterráneo oriental, debido a las cruzadas, quedó más libre, digamos, para el intercambio comercial. Empezaron a llegar a Europa productos exóticos y sobre todo le permitió a muchos cruzados tener una apertura mental, porque al combatir contra los musulmanes, que eran grandes guerreros y que estratégicamente los derrotaron, se empezaron a dar cuenta de no eran esos infieles los demonios que se les habían presentado, vivían en ciudades más limpias y ordenadas. A esta altura, digamos, de la historia islámica y en su relación con Occidente, podemos decir que ya el Islam tenía unos avances enormes en comparación con Europa desde ese momento en materia de medicina. Tenía la escuela de medicina de Avicena en Persia. La literatura persa era sumamente importante, el Rubaiyat de Omar Khayyam, bueno, lo conocen ustedes, Las Mil y una Noche, grandes estudios de astronomía, estudios de matemáticas, álgebra, el uso de los números árabes que estamos utilizando hoy, el uso del cero que tiene origen indio, el uso del astrolabio, que va a ser muy importante después para el descubrimiento europeo, de los europeos. Pero sobre todas las cosas es el tema de la difusión de las ideas, sobre todo en materia de filosofía. No porque no conocieran en Europa la existencia de los clásicos griegos, sobre todo Platón y Aristóteles, pero obviamente no tenían, digamos, compilado, no tenían en libros los estudios de Aristóteles. Bueno, va a ser un gran filósofo del andaluz, que va a ser Averroes, que va a hacer conocer a Aristóteles en Occidente, va a influir sobre Santo Tomás de Aquino y la escolástica, y por consiguiente va a dar siglo más tarde origen al Renacimiento y sobre todo al nacimiento de la ciencia moderna. Bueno, salteamos unos siglos, pasamos al 29 de mayo de 1453. Cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos. A partir de ese momento termina técnicamente la Edad Media y comienzan los tiempos modernos. En el siglo siguiente, sobre todo los sultanes, Selim y su hijo, fundamentalmente Sulimán el Magnífico, van a llegar al apogeo del imperio turco-otomano, que va a tener dominios en 3 continentes y que va a hacer temblar a Europa con sus ejércitos. Luego seguimos fundamentalmente, ya pasamos al siglo XVII desde el punto de vista de historiografía. El siglo XVIII, ya están consolidados los estados europeos, comienza la revolución industrial. Ahí evidentemente se empieza a romper el empate que existía desde el punto de vista militar entre el imperio turco y los estados europeos, donde también va a entrar en escena la Rusia zarista. En el siglo XIX ya tenemos el apogeo del colonialismo europeo. Francia, por ejemplo, empieza su colonialismo de Argelia en 1830 y Túnez en 1881. Inglaterra va a tener mucha influencia también en Egipto y en otras partes en Palestina. Bueno, llegamos al siglo XX. El siglo XX ya tenemos las guerras balcánicas, en que el imperio turco pierde prácticamente la totalidad de su territorio europeo. Tiene lugar la Primera Guerra Mundial a partir de 1914. Y en mayo de 1916 tiene lugar un acuerdo sumamente importante, porque en cierta medida ciertas fronteras del Medio Oriente han sido dibujadas en esa época, que fue
El acuerdo de Marc Sykes y François Picot, que eran los ministros de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y Francia, respecto de sus zonas de influencia. Por ejemplo, el Líbano y Siria iban a estar bajo la influencia francesa, Irak, Transjordania y Palestina bajo influencia inglesa. Bueno, obviamente Turquía, que formó parte de la Primera Guerra Mundial al lado de los imperios centrales, de Alemania y Austria-Hungría, pierde la guerra, y por los tratados de Sèvres de 1920 y de Lausanne de 1923, finaliza el Imperio Turco y en 1923 se funda la República de Turquía, que va a estar dirigida por Mustafa Kemal Atatürk, que va a empezar una gran reforma modernizadora y secularizadora. En 1928 se crea en Egipto, lo va a crear un maestro de escuela, Hassan al-Banna, la Hermandad Musulmana, que hasta nuestros días sigue vigente y va a tener una tormentosa relación con los gobiernos laicos egipcios. Y va a tener bastante influencia en Egipto y Siria. Ya en esa época empiezan los movimientos nacionalistas en el mundo árabe musulmán, y no solo árabe musulmán, también en partes de Asia. Tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, y en el año, a su finalización, en el año 45, Indonesia va a proclamar su independencia. Indonesia, como ustedes saben, es el país que tiene más musulmanes en el mundo. En el 46 se inicia la Guerra Fría, en que directo e indirectamente va a involucrar a algunos países musulmanes. En el 47 tiene lugar la partición de la India y el nacimiento del Estado de Pakistán. Pakistán es hasta el día de hoy el único Estado musulmán que ha detonado un artefacto nuclear. En el año 48 tenemos la partición de Palestina, la creación del Estado de Israel y la cuestión palestina todavía no resuelta. Llegamos a la década del 50, que es sumamente rica en materia de descolonización y de migraciones. Empiezan grandes migraciones a Europa y se afianza y se profundiza la descolonización. El 26 de julio de 1952 tiene lugar un golpe que da el ejército egipcio, que va a derrocar a la monarquía y que va a entronizar el naserismo. El naserismo va a ser un movimiento sumamente importante en el mundo árabe musulmán, porque va a tratar de crear un sentido de unidad bastante difícil dentro de los musulmanes, el sentido de la unidad. Y va a tener intervención también, por ejemplo, en muchas políticas externas. Por ejemplo, va a propugnar también la tercera posición, equidistante de Washington y Moscú. También va a realizar reformas agrarias, le va a dar intervención importante del Estado en la economía, también en el aspecto de la educación, el papel de la mujer, la liberación de la mujer en algunos aspectos. En el año 53 tiene lugar el golpe contra el primer ministro Mossadegh en Irán. Esto es muy importante por el tema de la nacionalización del petróleo. Esto va a tener consecuencias años más tarde, una especie como de reverberación que va a llegar hasta el año 79, en que va a caer la dinastía de Reza Pahlavi y se va a instaurar la república teocrática de los ayatolas. Bueno, ya dijimos entonces, en el 53, en el 54 se inicia la guerra por la independencia de Argelia, empieza en el 54 y termina con la independencia de Argelia en los acuerdos de Vienne del año 1962. En la década del 60 ya tenemos como movimientos importantes dentro del mundo musulmán la creación del partido Ba'ath. Ba'ath en árabe significa resurrección o renacimiento, que va a ser creado por un cristiano sirio, va a ser Michel Afrik quien lo va a hacer, y que va a propugnar desde el punto de vista ideológico algo bastante parecido al naserismo, y va a tener suma importancia tanto en Siria como en Irak. Bueno, en la década del 70 tenemos en el 73 la guerra de Yom Kippur, luego los dos shocks petroleros del 73 y 79, llegamos a la década del 80 y ya tenemos la guerra Irak-Irán, que va a ser sumamente sangrienta y larga. Siempre está la división importante entre el mundo árabe y el mundo persa. En la década del 90 tenemos al principio la primera guerra de Irak. Y llegamos al siglo XXI. El siglo XXI, evidentemente, el parteaguas, sin duda alguna, fue los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Obviamente empieza el tema de la guerra contra el terrorismo. Con respecto al tema de la violencia y el terrorismo, podemos decir dos cosas. Es poco conocido de que la juventud iraní, conocedora de los atentados en Estados Unidos, salió a las calles para solidarizarse con el pueblo americano. Como vimos, irrumpe con violencia Al-Qaeda. Al-Qaeda significa en árabe la base. Y con una forma nueva de terrorismo global. Lamentablemente, la violencia o el terrorismo no es exclusividad del Islam. Lamentablemente, a lo largo de la historia hemos visto cómo muchos seres humanos, en nombre de su Dios, matan a otros seres humanos. Ya dijimos eso, en el 2003, la Segunda Guerra de Irak. Llegamos al 2011, que empieza la primavera, el inicio de la primavera árabe en Túnez, y el derrocamiento de varias dictaduras, la de Túnez, la de Libia, la de Egipto, y se detiene en Siria, cuya guerra civil todavía no ha finalizado. Obviamente también no podemos dejar de mencionar la irrupción del Estado Islámico, que en árabe se dice Daesh, que es un acrónimo, y los horrores que se están viendo en todas partes del mundo. Bueno, retomando entonces la pregunta del principio, luego de esta larga y rápida síntesis. ¿Es posible y es compatible el Islam con los valores de Occidente? Bueno, hay varios académicos e intelectuales que han tratado de responder a esta pregunta, que es bastante compleja. Porque es compleja porque reviste una cantidad de facetas y de factores. Podemos tener, por ejemplo, la opinión del profesor Samuel Huntington, que ustedes ya lo conocen a través del famoso libro El choque de civilizaciones. Él, obviamente, trae a colación de que existen líneas de fractura entre distintas civilizaciones, y una de ellas, evidentemente, es la línea de fractura entre la civilización occidental y la musulmana. Él, sintetizando, dice que la civilización occidental, los valores que la civilización occidental pretende darle como validez universal, está en decadencia. Hay otras civilizaciones que no la están tomando en cuenta, por lo que recomienda que lo más importante, no solo porque evidentemente hay una leve declive desde el punto de vista militar, lo más importante es fomentar y proteger los valores que Occidente encarna. Hay un profesor, un académico de origen libanés, señor George Shaya, que opina, no, Huntington está equivocado. No hay varias civilizaciones. La civilización es una sola. Lo que sí hay son choques de culturas. Dentro de esa civilización humana hay muy duras choques de cultura, y por lo tanto dentro de un mismo territorio se pueden dar esos choques que muchas veces son lo que llegan a los actos de terrorismo que estamos viendo. Más allá de las diferencias semánticas, si se trata de choque de civilizaciones o choque de culturas, también tenemos una posición que diríamos radical al pensador italiano Giovanni Sartori y a las periodistas Oriana Fallaci y Pilar Rahola. Ellos piensan de que no, que es imposible la compatibilidad del Islam en sus varias facetas con los valores de Occidente, con el Occidente en general, porque en su práctica muchas veces no se respetan determinados derechos humanos, el papel de la mujer, el papel de determinados colectivos, y que por lo tanto es prácticamente imposible esa compatibilidad y coexistencia. En una posición más, diríamos, moderada y pragmática está la opinión del pensador español Arturo Pérez Reverte. Él opina, sean bienvenidos todos aquellos que vengan a Europa a trabajar, ya que nosotros tenemos muy baja natalidad y hay muchos puestos vacantes de trabajo. Eso sí, deberán respetar escrupulosamente los valores que Europa encarna, porque ha costado muchísima sangre, muchísimo esfuerzo durante siglos separar al Estado de la religión y, sobre todo, fomentar la tolerancia y el pluralismo. Por último, finalizando, hay determinados movimientos que se están produciendo en algunos países árabes que son, digamos, expresadores en lo siguiente. Por ejemplo, en Túnez las mujeres están dando una gran batalla en este aspecto.
están logrando vencer una férrea resistencia ortodoxa, por ejemplo, en materia de derechos de herencia. Están logrando tener iguales derechos en materia de herencia. Y una cosa que les va a llamar mucho la atención. Un hombre musulmán se puede casar con una mujer no musulmana, pero una mujer musulmana no se puede casar con un hombre no musulmán. Bueno, las mujeres tunecinas están tratando de modificar eso. Por último, me voy a permitir leer lo que opinó hace 2 semanas en Riad el príncipe heredero de la corona saudita, justamente el reino donde el wahabismo, que es una de las corrientes más radicales del Islam suní, hombre fuerte, como decía, y heredero, dijo hace 2 semanas. Dijo así: estamos volviendo a lo que solíamos ser para moderar el Islam, abierto al mundo y a todas las religiones. No perderemos 30 años de nuestras vidas lidiando con ninguna idea extremista. Vamos a erradicar el extremismo. Ojalá así sea. Inshallah. Muchas gracias.